Buenas tardes. Esta sería la reunión 14 para el grupo 155 de Física 1. El primer aviso es que la clase de hoy, miércoles 3 de noviembre, se graba antes, porque tengo que ir a dar una clase presencial al Colegio de Bachilleres 2 de 5 a 7 de la noche. Entonces, este grupo en sí no tiene reunión. Yo les había dicho que a lo mejor grababa lo que ocurrió en el salón. No sé si vaya a ser posible. Voy a ver si se puede o no, pues les comparto al menos una parte del video para que vean las actividades que llevamos a cabo. El segundo aviso es el siguiente. La clase del viernes 5 de noviembre también va a ser grabada como esta. Va a contener el material para resolver la tarea 4 o T4. Si ustedes tienen dudas para resolver la tarea 4, de todas maneras, en las siguientes dos clases van a poder preguntar sobre el material que vi. Pero lo ideal es que ustedes vean esa clase, esa grabación, el viernes 5 de noviembre en el horario de clase, que sería de las 5 a las 7 de la noche. El aviso 3. La tarea 4 la publico el viernes 5 de noviembre a las 7 de la noche. Ahí les digo que está relacionada con los temas precisamente que se ven en la clase del 5 de noviembre. Entonces necesitan poner atención en el video de clase que les voy a subir para que puedan resolver la tarea. El aviso 4. Retomamos las clases en vivo el miércoles 10 de noviembre. Ya yo vuelvo a publicar la reunión en Teams y nos vemos como siempre. El tema que voy a ver hoy es la biografía de Albert Einstein. Este tema va a ser incluyendo precisamente muchas fotografías para que vean cómo fue la vida de Einstein. Y finalmente voy a explicar al final la tarea de recuperación o TR1. Eso es lo que significan esas siglas. El trabajo de recuperación, les decía yo precisamente ya antes que no es como las tareas. Las tareas que he estado dejando son tareas numéricas en sí o con problemas. Y a algunas personas si de pronto se les dificulta, por ejemplo, resolver ecuaciones o resolver problemas. La tarea 4 es precisamente parecido a lo otro, son cosas que tienen que ver con matemáticas que me interesa que conozcan, me interesa que la gente que ya se supone que sabe escribir notación científica estándar también sepa hacer cuentas con notación científica. Entonces, la tarea normal, la tarea 4, es de ese tipo, pero las tareas de recuperación son textos que la gente debe pasar a mano. Son textos que son mucho más sencillos de llevar a cabo. El asunto es que si son, a lo mejor en cantidad, si son textos un poco extensos, los van a ver y les voy a precisamente a dar las indicaciones para que me entreguen bien esa tarea. Vamos a hablar de la biografía de Albert Einstein. Einstein nació en 1879, en Alemania, y sus padres ambos eran judíos, aunque no eran practicantes, o sea, su familia sí era judía, pero no tenían que ir a la sinagoga ni ese tipo de cosas. Después, toda la familia se mudó a Múnich, donde nació su hermana Maya. Nada más fueron esos dos hermanos. De niño, Albert siempre era muy callado, no, precisamente dice, no era introvertido, reservado, y empezó a hablar hasta los 3 años. Por eso mucha gente después pensaba, bueno, como que a lo mejor tenía retraso. Entonces, lo que él siempre ha dicho es que él vive en su propio mundo. Entonces, aquí vemos una foto de Einstein a los 3 años, en 1882. La familia de Albert, la madre de Albert sí tenía dinero, era una familia adinerada, tenía más dinero que la de la familia del papá. Albert aprendió a tocar el violín y uno precisamente puede encontrar fotos de Einstein en la que está tocando el violín, incluso de cuando ya estaba muy viejo. También su padre y su tío Jacob, que eran ingenieros, pues fomentaron que le gustara tanto la ciencia como los aparatos mecánicos. Entonces, en el taller de su padre siempre tenía a la mano cosas para arreglar y cosas para aparatos que podía deshacer y volver a arreglar. Hubo algo que lo marcó desde su niñez, que su papá le regaló una brújula y Albert pasaba muchas horas pensando por qué la aguja siempre apuntaba hacia el norte. Ustedes a lo mejor han visto precisamente una brújula y ya para este momento saben que la Tierra se considera como si tuviera un magneto enorme y precisamente el polo norte geográfico realmente es un polo sur magnético. Por eso la aguja, siempre que es un polo norte, es un imán con un polo norte, apunta siempre hacia el polo norte, que les digo, realmente es un polo sur magnético. En 1894, la compañía de su padre se quebró y la familia fue a Milán. Entonces, a Albert lo dejaron en Múnich para que acabar el bachillerato, pero él no se quiso quedar solo, se sentía muy mal. Lo que hizo fue con un doctor para que le hiciera un certificado donde decía que estaba agotado y que necesitaba sentarse de la escuela. Y se dio a la fuga. Se presentó con su familia en Italia y su papá se enojó mucho, porque le había encomendado que se quedara allá en Múnich. Aquí está una foto de Albert a los 14 años, en 1893.
Entonces, un año después es cuando ocurrió esto de que se escapó de Múnich para irse a Italia. Después de esto, Albert quería ir a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Entonces, bastaba que hiciera un examen, no le pedían el certificado de bachillerato. Pero el problema es que no pasó los exámenes en la asignatura de letras, pero en física y matemáticas siempre estaba bien. Es realmente un mito eso de que Einstein hubiera sido malo en matemáticas. Era muy bueno, desde siempre. Entonces, sus padres lo enviaron a Grau para terminar sus estudios de bachillerato y finalmente después, ya en 1896, consiguió entrar a la escuela de física en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Ya por fin lo logró. Entonces, también Einstein tuvo este tropiezo, precisamente. No entró de inmediato, que había también mucha competencia. No entró a la primera, pero en ocasión posterior ya pudo entrar a la escuela que él quería. En ese mismo año conoció a esta joven, que se llama Mileva Maric. Era una joven serbia y era 3 años y 3 meses mayor que él. Era la única mujer que estaba en el curso en el que él estaba, que era primer ingreso. Ella y Albert se enamoraron y él sí, precisamente desde siempre la consideró como su igual. Ella era muy inteligente, igual que Albert. Entonces, él hizo varias amistades en ese periodo. Uno de sus amigos en particular es Marcel Grossman, pero el trato con los maestros precisamente era difícil, porque precisamente era el tipo de persona que, pues, se oponía precisamente a cierto tipo de reglas. Si ustedes ven alguna de las series que tratan sobre Albert Einstein, lo que siempre ocurre en este tipo de salones es que se les exige a los estudiantes aprenderse muchas cosas de memoria. Y ha sido precisamente un tema recurrente en los últimos años de si memorizar es lo mismo que aprender. Entonces, ni modo, pero hay para ciertas cosas para las que uno sí tiene que aprenderse por ejemplo, las tablas de multiplicar, la gente se las tiene que saber de memoria porque incluso son para la vida diaria. En el caso de Albert Einstein, por ejemplo, se les pide a los estudiantes de ingeniería que se sepan ciertos, por ejemplo, tantos senos, cosenos, ángulos de ciertas cosas, fórmulas trigonométricas, fórmulas de física que la gente tiene que saber de memoria completamente. En 1901, Albert aprobó sus exámenes, pero Mileva sí los reprobó y se regresó a Serbia. Otro de los problemas que tenían es que Mileva ya iba embarazada. Entonces, Mileva se va a su casa y ahí no se sabe cuál es el destino de la niña. Pudo ser, algunos dicen que a lo mejor la dieron en adopción, pero no creo que, bueno, creo que la gente en general no cree que haya ocurrido eso, sino que más bien tal vez se enfermó y se murió. Los padres de Albert se oponían a que anduviera con Mileva, precisamente porque ella era mayor y también la consideraban inferior. Eran las dos cosas. En 1902 murió el padre de Albert y ese se quedó desconsolado porque pues siempre había admirado mucho a su papá y a su tío. Y se quedó con la idea de que su papá lo consideraba un fracasado. En 1900 se graduó de física y obtuvo el diploma de profesor de matemáticas y física, pero precisamente como tenía un carácter un tanto difícil y precisamente no se comportaba bien, la persona que tenía que recomendarlo no lo hizo. Y entonces se quedó sin trabajo Albert durante mucho tiempo. Entonces, lo bueno es que tenía a su amigo Grossman, que lo recomendó para que trabajara en la oficina de patentes de Berna. En la oficina de patentes lo que se hace es que la gente lleva sus proyectos y se le da precisamente un nombramiento especial para que de ahí en adelante, pues ese experimento o esa idea pertenezca, la idea intelectual pertenece a una cierta persona. Entonces, para él el trabajo era aburrido, pero podía seguir con sus investigaciones. En 1903, cuando tenía 24 años, se casó con Mileva por fin y tuvieron 2 hijos más, ya ambos hombres. Esta es la oficina de patentes. Todo lo que uno puede encontrar en esas oficinas, que eran lugares pues más o menos encerrados, muchos empleados con vestidos de traje muy formales y este tipo de escritorios. Y en este ambiente precisamente trabajaba Einstein. Einstein terminó su doctorado en física en 1905 y además de que publicó su tesis, publicó otros 4 artículos. Entonces estos 5 trabajos son excepcionales. Los 4 que precisamente voy a mencionar de ahorita en adelante, cualquiera de ellos merece el premio Nobel. Pero ganó el premio Nobel por el primero, que es el efecto fotoeléctrico. A este año se le conoce como el año admirable, precisamente, que es algo excepcional. Entonces, la primera idea que vamos a ver aquí, que es la del efecto fotoeléctrico, es la siguiente. Aquí tenemos una placa que se ve en color gris. Puede ser una placa de diferentes elementos. Entonces, esperaría yo que la gente estuviera familiarizada que cualquier elemento está hecho precisamente de átomos. Si yo traigo aquí una lámpara de luz roja, que aquí la tengo a la izquierda, y yo lanzo la luz roja,
La idea de Einstein es que la luz está compuesta de partículas. A esas partículas les llamo fotones. Y la energía de cada fotón la puedo calcular de esta manera. H es una constante de la física que es la constante de Planck. Y aquí nu es la frecuencia del fotón. O sea, cuántas veces puedo decir que está vibrando la luz asociada. Entonces, aquí con la luz roja, ustedes van a ver más adelante, si es que siguen estudiando física, que a cada color de la luz le corresponde una cierta frecuencia y por lo tanto a cada color de la luz le corresponde una cierta energía. Los fotones de luz roja tienen menos energía que los fotones de luz verde y a su vez estos fotones de luz verde tienen menos energía que los fotones de luz azul. Los de luz azul son los más energéticos. Si yo tengo aquí una lámpara de luz roja y envío los fotones, no van a salir electrones de la placa. Esos fotones no tienen suficiente energía para sacar electrones de la placa. Si yo pongo 7 lámparas de luz roja, no importa, aunque sean 7, 8 lámparas a la vez, no importa. Cada fotón individual no tiene la suficiente energía para sacar los electrones de aquí de la placa. Si pongo luz verde, la luz verde sí, los fotones sí tienen un poquito más de energía. Y aquí sí va a bastar. Este fotón va a traer suficiente energía para botar un electrón de la placa. Aquí se ve el electrón que está saliendo. Y ven que está saliendo con una cierta energía. Entonces aquí viene el fotón de luz verde, pega en la placa y puede sacar este fotón. Si yo le pego con una lámpara de luz azul, pues aquí viene un fotón de luz azul, le va a pegar a la placa y aquí como tengo más energía va a botar el electrón, pero además el electrón va a salir con más energía, o sea, con mayor velocidad. Entonces, este es el efecto fotoeléctrico y es por el cual ganó el premio Nobel. El segundo trabajo fue el movimiento browniano. Ustedes lo que pueden ver una prueba del movimiento browniano, es si tienen un cuarto muy oscuro y dejan pasar una rendija de luz, un rayo de luz estrecho. Ustedes lo que pueden ver son las motitas de polvo que se mueven pues de manera caótica. Ese es el movimiento browniano. Y esa es una prueba de que las moléculas en el aire se están moviendo precisamente al azar. Aquí puedo ver este punto amarillo, bueno, esta mancha amarilla, supongan que fuera una mota de polvo y todos los puntitos que están en color negro fueran las moléculas que están en el aire, átomos o moléculas que componen el aire. Entonces, aquí cuando por ejemplo, la mota de polvo vaya por aquí, va a haber varias moléculas que la van a estar golpeando y van a estar afectando su trayectoria. Entonces, como la trayectoria de las moléculas del aire ocurre al azar, pues también la mota de polvo se va a mover al azar. Y les digo, pueden hacer ese experimento que es muy sencillo. El tercero de los trabajos de ese año maravilloso fueron los postulados de la relatividad especial. El primero es el principio de la relatividad, que dice lo siguiente: las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales. Un sistema inercial es un sistema que no esté acelerado. Entonces yo puedo definir unas coordenadas X, Y, Z, que es lo que estamos nosotros acostumbrados, y ese sistema se mueve con una velocidad constante, no está acelerando. Es un sistema de referencia inercial. Entonces, las leyes de la física van a ser las mismas. Por ejemplo, yo podría decir que si estoy aquí en la Tierra, puedo suponer que la Tierra fuera un sistema de referencia inercial con respecto a las estrellas lejanas, que no está acelerado. Si yo me subo a un tren que vaya con una velocidad constante, ese también lo puedo considerar como un sistema de referencia inercial. Y las leyes de la física se cumplen igual aquí, si yo estoy en tierra, que en el interior del tren. El segundo principio es el principio de la constancia de la velocidad de la luz. Y lo que Einstein precisamente llegó fue a esta conclusión: la velocidad de la luz en el vacío tiene el mismo valor en todos los sistemas inerciales. O sea, la velocidad de la luz es más o menos, este es el signo de más o menos igual, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, o 300 millones de metros sobre cada segundo. Entonces, esto precisamente era una idea. Si ustedes vieron el video que les puse hace, creo que semana y media, en la que hablaban sobre varios científicos, hablaban sobre Newton, Einstein, sobre Stephen Hawking y sobre Galileo, ahí precisamente mencionan esa idea, que supongamos que uno lanza una pelota y también va corriendo. Entonces, si yo voy junto a la pelota, podría pensar, si yo voy corriendo, si voy a la par de la pelota, podría pensar incluso que la pelota está en reposo respecto a mí. Aunque alguien que vea que esté al inicio de la pista, pues vería que tanto la pelota como yo estamos corriendo. Lo que Einstein hace es, bueno, en vez de esa pelota es un fotón de luz.
Yo podría correr suficientemente rápido como para ver que ese fotón de luz va más lento, y lo que llega con los postulados de la relatividad especial es que no. La velocidad de la luz va a tener siempre el mismo valor en el vacío, así sea que yo me esté moviendo o no. Luego viene este trabajo de la equivalencia de masa energía, y ustedes a lo mejor lo han visto, es famoso de E igual a mc cuadrado. Es decir, la energía es la masa del objeto por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto siempre produce números enormes. Acá hay una revista que se llama Time, que es muy famosa, y precisamente viene en la portada Albert Einstein, y viene aquí una imagen de una bomba atómica, bueno, la explosión. Y aquí podrán ver que dice precisamente eso, E igual a mc cuadrada. Las bombas atómicas, a fin de cuentas, están basadas en esta idea. Son cosas, bueno, el cálculo de la bomba atómica es muy complicado. Hubo mucha gente involucrada en hacerlo, pero es precisamente la idea. Si todos los átomos que componen un cierto elemento, yo libero la energía que tienen adentro, puedo causar una explosión enorme. Y es lo que precisamente ocurrió. Entonces, en 1908, Einstein inició su carrera como docente. Por fin logró estar dando clases en la Universidad de Berna. Luego se mudó a Praga junto con Mileva y sus 2 hijos, y también obtuvo la plaza de catedrático. Entonces, aquí el problema es que Albert siempre fue mujeriego. Entonces, era del tipo de persona que decía, la monogamia no es natural, y pues lo normal es que los hombres anden con muchas mujeres. Entonces, por otro lado, también lo que decía es que sentía que le quitaba el tiempo a su familia. Entonces, por un lado estaba trabajando en sus cosas, de las cosas que tenían que ver con la física, y por otro lado el poco tiempo que tenía libre lo dedicaba a otras mujeres, no a su esposa y a sus hijos. Entonces aquí está una foto de Mileva y de Albert Einstein. En 1914 volvió a Berlín, pero Mileva ya estaba cansada, tanto porque estaba con otras mujeres como porque los dejaba de lado. Entonces mejor se regresó a Zurich junto con sus 2 hijos. Albert se reencontró con su prima Elsa. Elsa también se apellidaba Einstein porque eran primos, y se mudaron juntos. Mileva aceptó firmar el divorcio porque lo que se comprometió Albert es a darle el dinero del premio Nobel cuando lo ganara. Y eso ocurrió 7 años después, y de hecho aquí Albert estaba muy convencido de que iba a ganar el premio Nobel porque cualquiera de los trabajos que había publicado en 1905 era, pues, cualquiera de ellos lo merecía. Pero les digo, se lo ganó por el efecto fotoeléctrico. Albert se casó con Elsa hasta 1919, entonces fue varios años después, aunque también había considerado casarse con la hija de esta. Entonces es una situación, pues les digo, son el tipo de cosas que no se saben tanto de Albert Einstein, que se quedaron un poco, en estos últimos años ya están saliendo este tipo de cosas. Elsa sí estaba al corriente de las aventuras de Albert, pero no lo consideraba un problema. Ella estaba contenta por ser la esposa de Albert Einstein, precisamente. Y a lo que se dedicó en su vida fue a facilitarle la vida a él. Ya precisamente ella coordinaba todas las entrevistas, los viajes para que fueran a Estados Unidos o a otros países. Entonces aquí está una foto de ellos dos, de Albert y de Elsa. Durante 1914, Albert se centró en perfeccionar y desarrolló la teoría general de la relatividad. Entonces, la teoría de la relatividad se ve en 2 partes. Una es la teoría especial, que precisamente vimos los 2 postulados de la relatividad especial, y luego viene la relatividad general, en la que se ve la gravedad. Entonces, hay unas ecuaciones precisamente que Einstein presentó, pero le costó mucho trabajo llegar ahí. El formulamiento matemático es muy complicado. Entonces, por eso se tardó más tiempo en hacerlo. Y la confirmación de la teoría general de la relatividad llegó en 1919. No fue un experimento tan riguroso realmente. Hay gente que critica mucho este experimento, pero a lo largo de los años, de todas maneras, ha habido otros experimentos que han comprobado esto. Entonces vamos a ver a qué se refiere lo del experimento. La teoría general de la relatividad lo que dice es que si tengo un objeto con mucha masa, va a curvar el espacio-tiempo. Como cuando si ustedes ponen una bola de boliche sobre una manta, van a ver que la manta se deforma. Igual ocurre con el espacio-tiempo. Entonces, por ejemplo, supongamos aquí está una estrella que está en su posición real. Está muy lejana. Esto es el Sol. El Sol, como es un objeto con mucha masa, va a curvar de manera muy visible el espacio-tiempo. Entonces, aquí está la posición real de la estrella. Si la luz se viajara en línea recta, entonces tendría uno, por ejemplo, de aquí a la Tierra, si yo estuviera aquí viendo la estrella, pues tendría que viajar este rayo en línea recta,
y verían que pues yo no podría ver a la estrella porque la oculta el sol. Y además el sol es muy brillante, ¿no? Y también esto se ve durante un eclipse porque lo que se necesita para poder observar esto es que la luna esté aquí cubriendo la esfera del sol. Entonces, cubre la esfera del sol, yo no veo todo ese brillo que está emanando el sol, nada más veo la pura corona, pero les decía, si fuera la posición real de la estrella, yo no la vería porque estaría tapada tanto por el sol como por la luna. Entonces no me llegaría el rayo de luz acá. Pero resulta que como se curva la luz cuando pasa junto al sol, la trayectoria de la luz va a ser esta. Va a pasar por aquí, se va a doblar, se va a curvar y finalmente va a llegar al observador aquí a la Tierra. Si yo extrapolo, yo pienso en la Tierra, bueno, seguramente me llegó en línea recta, ¿no? Lo hago una línea recta, para mí va a ser como si la estrella hubiera estado en esta otra posición. Entonces, la posición real de la estrella es esta. La posición vista desde la Tierra va a ser esta de acá. Y les digo, esto ocurre porque, pues el Sol, que es un objeto con mucha masa, está curvando el espacio-tiempo. Entonces, vamos acá. Entonces, Einstein finalmente, pues sí, los últimos años de su vida se destacó por ser pacifista y antibelicista, o sea, estaba en contra de la guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, no quiso firmar un manifiesto que apoyaba la guerra, y sí lo firmaron casi todos sus colegas, entonces también eso hizo que se enemistara con mucha de la gente con la que vivía en Alemania. Luego vino la época del nazismo, y con mayor razón se tuvo que salir de Estados Unidos, porque ya habían precisamente encarcelado y muerto varios de sus conocidos, y él que era judío, pues estaba en la lista. Entonces se tuvo que ir. En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial, y lo que Einstein temía y mucha gente era que los alemanes tenían un grupo de científicos muy bueno, y entonces, si a ellos ya se les había ocurrido que se podía crear una bomba muy potente, seguramente también al grupo alemán se les habría ocurrido lo mismo y estarían trabajando en eso. Entonces le dicen, manda una carta a Albert Einstein. Bueno, Albert Einstein pone su nombre porque ya es muy famoso en ese momento. Y varios de sus compañeros vienen y le dicen, ¿sabes qué? Por favor, firma la carta para que sí nos hagan caso. Entonces van con Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos, y les plantean esto precisamente, que tienen que darse prisa en hacer una bomba antes de que lo hagan los alemanes. Entonces se creó el proyecto Manhattan, y se desarrollaron dos bombas que ustedes, bueno, más bien varias bombas, ¿no? Pero en particular se lanzaron dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y en esas murieron alrededor de 500,000 personas. Entonces fue la gente que murió de inmediato por la explosión, más todas las personas que fueron muriendo en los siguientes días por quemaduras y por otras cosas, ¿no? Accidentes. Entonces, Albert no fue parte del proyecto Manhattan, porque una de sus ex amantes era una espía rusa. Y precisamente los estadounidenses siempre lo consideraron como un espía o un agente comunista. Entonces no lo consideraban de fiar. En los últimos años de su vida, Albert impulsó el manifiesto Russell-Einstein, en la que decía, bueno, que en realidad había que estar en contra de las armas nucleares, que eran demasiado peligrosas. Y hasta la fecha, pues hay muchas armas nucleares en la Tierra, están guardadas. Si se activaran, pues acabaría, yo creo, con toda la vida en la Tierra. Bueno, buena parte de la vida en la Tierra, pero sobre todo con los humanos, porque precisamente están enfocadas a ciertas ciudades, ¿no? Entonces quedarían poquitos sobrevivientes. Entonces aquí están las explosiones, que precisamente la bomba se llamó Little Boy, o Muchachito, que cayó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, y esta es la bomba Fat Man, o el hombre gordo, sobre Nagasaki, que cayó el 9 de agosto de 1945. Y ustedes ya sabrán por sus clases de historia que después de esto a Japón no le quedó de otra más que rendirse, porque precisamente también convenientemente los estadounidenses no lanzaron la bomba sobre Europa, estas bombas atómicas sobre Europa, sino que las lanzaron sobre Japón. Actualmente se considera que es racista. No les digo, no decidieron lanzarla sobre Europa porque consideraron que no debían de hacerlo, ¿no? Entonces, Einstein falleció el 18 de abril de 1955 en Princeton. Es muy famoso el hecho de que estuvo trabajando en esa universidad durante ya muchos años. Se murió a la edad de 76 años, de una hemorragia interna, porque ocurrió una rotura de un aneurisma de la aorta abdominal. Entonces, él pidió que lo cremaran, precisamente porque lo que no quería es que la gente lo estuviera visitando en su tumba y le pusiera flores y fuera así como un lugar de peregrinación. El único problema fue que la persona encargada de la autopsia se llevó el cerebro de Albert Einstein.
porque quería estudiarlo. El cerebro estuvo perdido muchos años, ya luego sí lo localizaron, porque de hecho la persona que se lo robó finalmente no pudo estudiarle nada, porque para eso se necesita precisamente dinero, son investigaciones que requieren dinero, y ya luego sí fue localizado, y lo que sí encontraron es que sí, el cerebro de Einstein tiene ciertas características que sí lo hacen un genio, precisamente. Aquí está una foto, que a lo mejor ustedes la han visto, que es de esta foto en la que está sacando la lengua, porque los fotógrafos el 16 de marzo de 1951 le dijeron, señor Einstein, saque la lengua, no, profesor Einstein, saque por favor, voltee, ¿no? Y entonces lo que se le ocurrió fue sacar la lengua, y es una de las fotos que sí se conocen mucho de Albert Einstein. Hay una serie de National Geographic que consta de 10 capítulos, y algunos capítulos de esos se pueden encontrar en YouTube para aquellos que tengan interés. La bibliografía, pues aquí está, son varias las fotos que se incluyen en este trabajo, y proceden precisamente de Wikipedia muchas, porque ya son del dominio público, como ya tienen muchos años, pues ya son del dominio público. Esta primera, que sí es el texto en su mayoría es una adaptación de esta parte, de este libro, se los voy a poner en su canal de Teams, y les digo, están los créditos de las fotografías, que ya son precisamente del dominio público. Luego está este libro, está en el formato en el que la gente debe de poner este tipo de cosas. Primero el nombre del autor, el apellido, luego el nombre, bueno, la pura inicial, el nombre del libro, en este caso es Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad, la editorial, el país y el año. Entonces les digo, aquí están más créditos. Y lo último que es de que subastaron la copia de la foto en la que está sacando la lengua. Vamos a hablar de la tarea de recuperación 1 o TR1. El primer texto va a ser sobre Albert Einstein, precisamente acabamos de ver su biografía. Este trabajo vale hasta 2 puntos y la fecha límite de entrega es el viernes 26 de noviembre de 2021. Las instrucciones son las siguientes. Hay que escribir a mano, en el cuaderno la biografía de Albert Einstein, que empieza después del recuadro rojo precisamente en este archivo. Se les califica lo siguiente, que esté el texto completo. Entonces son 1135 palabras. Se les revisa la ortografía. Yo voy leyendo, entonces respeten cómo están escritas las palabras en el texto. Que la letra y la limpieza sean las adecuadas. No tiene que ser impecable. Hay personas que tienen letra más fea, pero tiene que verse limpio. Que respeten el formato del texto. Este es importante. Precisamente hay saltos de párrafo. Termina un párrafo y hay un espacio. Esos saltos de párrafo tienen que dejarlos. La gente tiende a veces a poner todo absolutamente junto. Y les digo, también para mí las tareas me hacen mi trabajo mucho más difícil porque para mí es complicado revisar este tipo de textos. No abreviar palabras y no cortar textos. Yo reviso absolutamente todo precisamente y veo cuando la gente o abrevia o escribe primero el principio del párrafo y luego nada más el final y lo cortó en medio. Si eso ocurre, van a sacar incluso la mitad del texto que hayan transcrito al cuaderno. Tienen que enumerar cada una de las páginas del cuaderno que hayan ocupado. Si ocupan 5 hojas del cuaderno, entonces tienen que tener la hoja 1, la página 1, página 2, página 3, página 4, página 5. No debo de recibir, a veces la gente, no sé por qué extrañas razones, me envía trabajos con numeración repetida. Me envían la página 1, así numerada, y luego la página 2, y luego recibo otra vez una que es una página 1, por alguna extraña razón. Entonces, no tienen que repetirse los números. No se reciben trabajos sin numeración. Si me envían 7 páginas de esto y no están numerados, para mí se vuelve muy complicado tratar de ver cuál imagen es cuál. Entonces, si me envían sin numeración su trabajo, se los voy a retachar. De plano no lo voy a aceptar. Punto 2. En el encabezado deben incluir su nombre. Entonces, antes de empezar a transcribir, debe venir su nombre y su grupo. 3. Tomen fotos del trabajo claras y derechas. La mayoría de la gente ya lo hace bien. Entonces, esperemos que así siga. Que sí se vean las fotografías con una resolución adecuada. Entonces, les he dicho incluso, cuando mucho 1 megabyte, no me manden fotos de 7 megabytes cada foto, porque en este caso, por ejemplo, si van a hacer 5 o 6 fotos, me envían demasiados archivos y es demasiado. No es necesario que los conviertan a PDF o los peguen en Word. Hay personas que sí saben convertir a PDF, está bien, es aceptable. No los peguen en Word, ese sí es un no absoluto. No peguen las imágenes en Word porque después yo las tengo que desacoplar y sacar del archivo y me lleva más trabajo. 4.
Envíen sus fotos por cualquiera de las siguientes opciones. Ya saben lo de siempre, está la sección detrás de Teams. También me lo pueden enviar por el chat de Teams. Aquí debe decir C. Lo pueden enviar por Messenger en Facebook a este perfil o pueden mandarlo al correo institucional de Outlook. Aquí está la línea roja, precisamente en las instrucciones les puse. El texto comienza después del recuadro rojo. Entonces, todas estas instrucciones no van a mano del cuaderno. Esto no. Esto solamente son las instrucciones. Lo que ustedes deben hacer empieza después de este recuadro rojo. Comiencen escribiendo su nombre, primero el apellido. Si ustedes se llaman Juan Pérez Pérez, entonces van a escribir Pérez Pérez Juan. Y su grupo, el grupo que es correcto. Aquí está el texto que acabamos de ver, pero no vienen todas las imágenes. Nada más van a tener que transcribir el texto. Eso es todo. Tampoco vienen todas las referencias. Se las voy a poner más bien en el equipo de Teams. Esto sí lo van a tener que poner porque es un texto adaptado. La mayoría del texto, que lo que puse aquí, está adaptado de esta página. Y eso es lo que sí va a tener que venir en el trabajo. Entonces, estos trabajos de recuperación, les había mencionado, no les sirven para un examen de admisión, les van a servir para la que ustedes recuperen las tareas que no han entregado y suban su calificación, pero la advertencia es esa precisamente. Lo que sí les sirve para un examen de admisión son las tareas regulares, las tareas que tienen que ver con problemas y lo que vemos en la clase. Esto les sirve para recuperarse, pero tengan presente eso.